Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de química. En esta oportunidad veremos dentro de la termoquímica, entalpía de reacción y ley de Hess. Mi nombre es José y comenzamos. Cuando se produce una reacción química hay un intercambio de energía en forma de calor con el entorno. Este calor puede absorberse o desprenderse del sistema. Esto da lugar a dos tipos de procesos, uno conocido como endotérmico, en el cual va a absorber calor. En este caso, por convención, el calor es positivo. Este proceso se conoce como procesos endotérmicos. Mientras que en los procesos exotérmicos hay una liberación de calor al entorno, en este caso Q es negativo, y vemos acá en estas siguientes imágenes tenemos dos ejemplos en el cual en el primero es el hielo que se derrite, sería un proceso endotérmico ya que absorbe calor del entorno, mientras que en la siguiente imagen, la segunda imagen, como vemos a continuación, es un proceso exotérmico ya que implica la combustión en el cual se libera calor al entorno. Las reacciones químicas generalmente se producen a presión constante. Esto se debe a que la mayoría se desarrolla en recipientes abiertos, como vemos a continuación en la imagen. Por lo tanto, el calor absorbido o desprendido a presión constante nosotros lo vamos a denotar como QP, que significa a presión constante. Este calor es igual a la variación, que es esta letra griega delta, que significa final menos inicial, y esta letra H es la entalpía, la variable entalpía. Por lo tanto, el calor que se libera o se absorbe a presión constante es igual a la variación de la entalpía. Esta entalpía es una función de estado y su valor depende de la diferencia entre el estado final y el estado inicial, como vemos a continuación acá en esta fórmula. No es posible conocer el valor absoluto de la entalpía, pero sí se puede determinar la diferencia o la variación de la entalpía. Por lo tanto, para una reacción química, la entalpía de reacción es lo final, que serían los productos, es decir, la variación de la entalpía de los productos, menos la variación de la entalpía de los reactivos. En este diagrama de entalpía observaremos qué sucede con este valor de entalpía en los procesos exotérmicos y endotérmicos. En el caso del proceso exotérmico vemos que una vez que se produce la transformación de los reactivos en productos, hay una disminución de energía, por lo tanto acá vemos que tiene mayor energía los reactivos que los productos, y al hacer esta diferencia de entalpía de final menos inicial, vamos a ver que nos va a dar negativos. Por lo tanto, siempre en los procesos exotérmicos la variación de la entalpía de la reacción es de valor negativo. Mientras que en los procesos endotérmicos vamos a observar que cuando pasan los reactivos a productos, observamos que los productos tienen mayor valor de entalpía que los reactivos. Por lo tanto, vamos a denotar que al hacer la diferencia o la variación de la entalpía vamos a obtener valores positivos. Por lo tanto, en los procesos endotérmicos la variación de entalpía es positiva. Ahora, nosotros trabajamos con ecuaciones termoquímicas que vemos a continuación, que son ecuaciones químicas en las cuales se va a señalar el estado de agregación de las sustancias que están participando en las reacciones, en esta reacción. Por ejemplo, acá vamos a denotar con la letra S si está en estado sólido, con la letra L si está en estado líquido y G si se encuentra en estado gaseoso. Y vamos a indicar también en la ecuación la variación de energía en forma de entalpía. Recuerden que los valores de entalpía nos permiten saber si se trata de un proceso exotérmico o endotérmico. En este primer ejemplo vemos en la ecuación que se trata de un proceso endotérmico, ¿está? Ya que la variación de entalpía es positiva. Ahora, una de las propiedades de estas ecuaciones termoquímicas es que cuando una reacción que es endotérmica, como vimos a continuación, en una dirección, si nosotros la invertimos, va a pasar a ser exotérmica, es decir, es exotérmica en la dirección opuesta. Entonces, como vemos en esta otra ecuación, que es exactamente la misma ecuación que está acá, pero dada vuelta, invertida, por lo tanto acá ya se cambia el signo. Entonces, cuando nosotros trabajemos con ecuaciones termoquímicas y invertimos una ecuación, lo que hacemos es cambiarle el signo.
Otra propiedad que tiene la entalpía, que es una propiedad extensiva, que depende de la cantidad. Por lo tanto, nosotros si tenemos esta ecuación termoquímica, si multiplicamos por un factor, por ejemplo por 2, cada uno de los términos, acá fíjense por 2, por un medio sería 1, lo transformamos ahí, acá sería por 2. Esto implica que nosotros vamos a multiplicar también el valor de la entalpía, entonces va a quedar multiplicado por 2. Entonces si multiplicamos por un factor, ese mismo factor va a multiplicar el valor de la entalpía, en este caso observamos ahí nos queda el doble de valor. Entonces recuerden que el valor de la entalpía es una propiedad extensiva. La variación de la entalpía depende del estado físico de las sustancias que participan en la reacción química, así también como de las condiciones en las cuales se lleva a cabo esta reacción. Entonces, a fin de comparar las diferentes entalpías obtenidas en diferentes reacciones, se seleccionó unas condiciones denominadas condiciones estándar a fin de comparar estas variaciones de entalpía de reacciones diferentes. Se denominó condición estándar a la temperatura de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Esta variación de entalpía que se lleva a cabo en estas condiciones estándar se señala con un cerito arriba, indicando que la variación de entalpía está asociada a estas condiciones estándar. Ahora, dependiendo del tipo de reacción química, por ejemplo en esta que vemos a continuación, se trata de una reacción de formación, en la cual se forma dióxido de carbono a partir de carbono y oxígeno. Entonces se le agrega la letra F, señalando que se trata de una entalpía de formación estándar de este compuesto. Se indica ahí entre paréntesis de qué sustancia se está hablando la formación. Y vemos que a diferencia de los valores anteriores se indica el valor de la energía kilojoule sobre mol. Esto significa que por cada mol que se forme de esta sustancia va a estar asociado esta cantidad de calor. Ahora vemos que en este caso es una reacción de formación. También tenemos reacciones de combustión. Por ejemplo acá el metano se entra en combustión con el oxígeno y el calor asociado o la variación de entalpía a esta reacción de combustión, nosotros lo vamos a indicar con la letra C y vamos a indicar el valor, y acá también nuevamente nos aparece la unidad de energía kilojoule sobre mol, significa por cada mol de metano que se quema, entra en combustión, va a liberarse esta cantidad de energía. Ahora veremos la ley de Hess, que nos señala que la variación de entalpía para una reacción directa es igual a la suma de las reacciones intermedias. Entonces, en esta imagen, como vemos a continuación, si yo quiero conocer la entalpía de la reacción directa de A y D, pero no se lleva a cabo en forma directa, sino se lleva a cabo por medio de una reacción intermedia, si conozco la variación de entalpía de esta reacción intermedia, por ejemplo, A se transforma en B en la primera etapa, luego este B se transforma en C y luego finalmente este C se transforma en D. Y si conozco las variaciones de la entalpía de cada una de estas etapas y si yo sumo, vemos que tenemos la reacción que nosotros deseamos, la reacción directa de A, que se transforma en D. Vamos a ver que B acá se tachan, C también se tacha, y vemos que si sumamos nos quedaría la transformación de A en D. Entonces, si esta se lleva a cabo por una serie de etapas de reacciones intermedias, la suma de estas reacciones intermedias nos daría la entalpía de la reacción directa. Entonces, esto nos dice la ley de Hess, que la variación de entalpía de una reacción directa es igual a la suma de la reacción intermedia. Y como la entalpía es una función de estado y no depende del camino seguido, sino de las condiciones iniciales y finales de la reacción. A continuación, aplicaremos la ley de Hess para resolver algunos problemas. En el caso del ejemplo que estamos viendo a continuación, nosotros tenemos la siguiente reacción y nos dan como dato estas ecuaciones termoquímicas y nos pide calcular la variación de la entalpía de esta primera reacción. Entonces lo que debemos hacer acá es evaluar primeramente los datos que tenemos. Estas ecuaciones que nos dan como dato nos va a permitir formar la ecuación que necesitamos. Por lo tanto, nosotros vamos a comenzar a analizar. En el caso de la ecuación que deseamos formar, nosotros tenemos carbono sólido, se trata de un mol de este carbono sólido,
vamos a analizar en cuál de estas dos ecuaciones que tenemos como dato nos aparece carbono sólido. En la primera tenemos como dato el carbono sólido y tenemos también la misma cantidad, es decir, que estamos hablando de un mol. Por lo tanto, a esta primera ecuación nosotros la empleamos como está. Fíjense que hemos copiado exactamente, hemos transcrito. Y en la siguiente sustancia que aparece en la ecuación que nosotros queremos formar, se trata del oxígeno, pero el oxígeno aparece en las dos ecuaciones, por lo tanto, recomendación pasar a la siguiente sustancia, en este caso monóxido de carbono, que aparece solamente en la segunda ecuación. Entonces ahí vemos que aparece en la segunda ecuación, pero aparece en el lado de los reactivos y yo deseo que esté en el lado de los productos. Lo que debemos hacer en estos casos es invertir la ecuación, con lo cual este símbolo para indicar que vamos a dar vuelta a esta ecuación. Y entonces fíjense, lo que tenemos como producto ahora están como reactivos y lo que estaba antes como reactivo ahora lo tenemos como producto. Al hacer esta inversión, invertir la ecuación o dar la vuelta, lo que vamos a hacer con el valor de la entalpía es cambiarle el signo. Fíjense que ahora es positivo, antes lo teníamos negativo. Y vamos a ver que si sumamos nos tiene que dar la ecuación que nosotros deseamos formar. Entonces vamos a ver que acá dióxido de carbono se va con dióxido de carbono. Si ustedes observan acá, de este lado tengo medio oxígeno y acá tengo un solo oxígeno. Entonces acá este medio oxígeno se irá con la mitad de este oxígeno y nos va a quedar medio oxígeno solamente. Entonces si sumamos, ya no tenemos más para simplificar, bajamos carbono, tenemos medio oxígeno y del otro lado nos quedó monóxido de carbono. Por lo tanto, fíjense que se nos forma la ecuación y si sumamos la variación de entalpía, nos va a dar el valor asociado a la reacción que nosotros deseamos formar y calcular la variación de la entalpía. Ahora pasamos a otro ejemplo un poquito más complejo. En este caso tengo como dato tres ecuaciones y tengo que formar esta ecuación. Entonces vamos a ir identificando la sustancia. En el caso de los reactivos quiero que quede carbono sólido. Entonces vemos que acá tengo el carbono sólido. Es un mol también, por lo tanto está del lado que yo deseo. Vamos a utilizarla como está. Siguiente sustancia, que es el hidrógeno, 2 moles de hidrógeno. Vamos a identificar que acá en la segunda ecuación tengo el hidrógeno, está del lado de los reactivos, justamente donde quiero, pero son 2 moles acá, entonces vamos a multiplicar toda la ecuación, incluido el valor de la entalpía, por 2. Entonces ahí vamos a señalar que se multiplica todo por 2, entonces nos quedaría 2 hidrógeno, 2 por un medio de oxígeno, por 2 agua, y nos quedaría el valor de la entalpía, fíjense, multiplicado por 2. Entonces ahí calculando, vamos a multiplicar por 2 y nos quedaría ya el nuevo valor de entalpía, menos 571,6. Y acá en este caso, fíjense que es 2 por un medio. Cuando nosotros simplificamos este 2 con este 2, nos quedaría el valor de 1. Entonces quedaría transformado en un oxígeno. Y en el caso de la siguiente sustancia, vemos que el metano, CH4, vemos que acá en este caso lo tengo de este lado al metano, yo lo quiero del otro lado, por lo tanto nosotros vamos a invertir la ecuación. Entonces vamos a dar vuelta a la ecuación y vamos a cambiar de signo la entalpía. Entonces fíjense que yo si sumo nos tiene que quedar formada la ecuación que yo deseo obtener. Entonces vamos a ver qué es lo que puedo simplificar. Fíjense que si simplifico 2 oxígenos, acá tengo un oxígeno con este oxígeno, entonces serían los dos oxígenos, se simplificaron con estos 2 oxígenos. ¿Qué más podemos simplificar? Fíjense que puedo simplificar 2 moléculas de agua con 2 moléculas de agua líquida. Luego tenemos dióxido de carbono acá, dióxido de carbono del otro lado. Ya no se puede simplificar nada más. Y vamos a sumar, vamos a bajar lo que nos quedó sin simplificar. Nos quedaría carbono, 2 hidrógeno y nos quedaría solamente el metano. Entonces fíjense que coincide con la ecuación que yo quiero formar. Y si sumo esto en forma algebraica, nos quedaría este valor de variación de entalpía. Entonces fíjense que para aplicar la ley de Hess simplemente es ir formando la ecuación a partir de los datos de las ecuaciones termoquímicas que nos dan. Pasamos al siguiente ejemplo, vemos que tenemos una ecuación un poco más compleja y también tenemos como dato 3 ecuaciones termoquímicas. Entonces vamos a analizar las ecuaciones. Fíjense que la ecuación que yo quiero formar tiene 2 carbonos sólidos, entonces marcamos ahí y vemos que de los datos yo tengo acá la primera ecuación, un mol de carbono sólido, por lo tanto al necesitar 2 voy a tener que multiplicar por 2
toda la ecuación. Entonces multiplicamos por 2, fíjense que nos quedaría de esta manera, y quedaría el valor de la entalpía multiplicado por 2, que si multiplicamos por 2 ese valor, nos quedaría menos 787 kJ. Ahora vamos a elegir la siguiente sustancia que queremos que quede en la reacción formada, que sería el hidrógeno. Fíjense que son 2 moles de hidrógeno. Vemos que acá tengo hidrógeno, pero acá tengo un solo mol. De la misma manera multiplicamos por 2 toda la ecuación. Nos quedaría de esta manera, fíjense que quedaría multiplicado por 2 el valor de la entalpía, cuyo resultado sería menos 571,6. Y fíjense que acá es 2 por un medio, como habíamos visto anteriormente. Esto si lo simplificamos nos quedaría un solo mol de oxígeno. Ahora fíjense que el oxígeno, la siguiente sustancia, aparece en las tres ecuaciones, por lo tanto no me conviene fijarme el oxígeno, sino la siguiente sustancia que está como producto en estado líquido, que vemos que aparece acá en la última ecuación termoquímica, que está del lado de lo reactivo y yo deseo que quede en el lado del producto. Por lo tanto vamos a invertir esta ecuación, vamos a dar la vuelta y al dar la vuelta vamos a cambiar el signo. Fíjense que era menos 870,3, ahora sería más 870,3. Cambiamos el signo y vamos a ver si simplificando nos quedaría formada la ecuación que yo deseo. Fíjense que en este caso se va 2 moléculas de oxígeno o 2 moles de oxígeno con 2 moles de oxígeno. Vamos a ver que nos quedaría un solo oxígeno sin simplificar. ¿Qué más podemos simplificar? Fíjense que tengo 2 moléculas de agua con 2 moléculas de agua. Acá tengo 2 moles de dióxido de carbono que podemos simplificar con estos 2 moles de dióxido de carbono. Y fíjense que ya no puedo simplificar nada más, por lo tanto voy a comenzar a bajar lo que me quedó sin simplificar. Y tenemos 2 carbonos sólidos, 2 hidrógenos gaseosos y nos quedaría un solo oxígeno. ¿Está? Entonces nos quedaría ahí, de la parte de los reactivos coincide, y en el lado del producto, al simplificarse todo, nos quedaría solamente la sustancia que deseamos que se forme. Por lo tanto, nosotros si hacemos la suma algebraica nos daría el valor que estamos calculando. Llegamos al final del video, espero que les haya sido útil la información. Si ya saben, si les gustó el video me dan un like, pueden hacer algún comentario, alguna sugerencia. Nos vemos la próxima, suerte en los estudios.